A continuación vamos a ver cómo se realiza la multiplicación entre polinomios. ¿Sí? Tenemos dos polinomios, p de x y q de x, y queremos realizar la multiplicación entre ambos, es decir, hacer p de x multiplicado por el polinomio q de x. Para ello, transcribimos nuestro polinomio entre paréntesis. Vamos a poner 1/5 de x a la cuarta menos 4x más 3 multiplicado por 5x al cuadrado menos x. Antes de comenzar, les comento que vamos a utilizar propiedades de potenciación. En realidad tenemos que recordar las propiedades de potenciación cuando tenemos la misma base y se multiplican entre sí las potencias. Es decir, vamos a utilizar esa, no vamos a aplicarla. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 2x a la quinta por 2x al cubo, fíjense que ambas tienen la misma base, las potencias, y se multiplican entre sí. Entonces, tienen la misma base y se multiplican entre sí. Tenemos que sumar los exponentes, es decir, mantengo la base que es 2 y vamos a hacer 5 más 3. 5 más 3 nos da 8. ¿Qué quiere decir? Que 2 a la quinta por 2 al cubo es lo mismo que 2 elevado a la 8. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de tener números como base de nuestra potencia, tuviéramos una variable? Es decir, por ejemplo, que tengamos, no sé, x al cubo por x al cuadrado. Son potencias que se multiplican entre sí y tienen la misma base. Entonces, aplicamos la misma propiedad. Mantengo la base que es x y como se multiplican, sus potencias o exponentes se suman. En este caso va a ser 3 más 2, 5. Por lo tanto, x al cubo por x al cuadrado me da x a la quinta. ¿Sí? Una vez recordado esto, vamos a proceder a hacer la multiplicación entre polinomios. ¿Cómo se hace la multiplicación entre polinomios? Bueno, aplicando estas propiedades de potenciación, y también lo que se aplica es la propiedad distributiva. Es decir, multiplicar todos los términos con todos los términos. Vamos a comenzar. Fíjense que el primer polinomio está constituido por 3 términos y el segundo por 2. Este es un trinomio, este es un binomio. Entonces, si yo hago la cuenta 3 por 2, me da 6. Entonces, cuando yo termine de hacer toda la propiedad distributiva entre estos dos polinomios, tendría que estar obteniendo 6 términos. Esto más o menos es para que controlemos la cantidad de términos que tenemos que obtener en una multiplicación, ¿sí? Para que nos ordenemos, y si trabajamos ordenados y tenemos un mejor orden, nos va a salir mejor todas las cuentas. Bueno, comencemos. Tenemos primer término, 1/5 de x a la cuarta. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 1/5 de x a la cuarta por 5x al cuadrado y a su vez también por menos x. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera propiedad distributiva. Yo acá tengo 1/5. ¿Qué hacemos? Multiplicamos coeficiente con coeficiente. 1/5 por 5. Si hacemos la cuenta 1/5 por 5, obtenemos 1. Y acá tenemos x a la cuarta por x al cuadrado. Tienen la misma base, se suman los exponentes. 4 y 2, 6. X a la sexta. Repitamos otra vez el procedimiento. 1/5 de x a la cuarta por 5x al cuadrado es igual a una x a la sexta. ¿Sí? Ya realizamos esta propiedad distributiva. Ahora lo vamos a hacer con la x, con el menos x. Entonces tenemos 1/5 de x a la cuarta por menos x. Ahí, para saber qué signo tenemos que colocar, aplicamos la regla de los signos. Más por menos, menos. Si acá no hay nada, dijimos que hay un 1.
Entonces, 1/5 por menos 1 menos 1/5. ¿Sí? Y x a la cuarta por x a la 1, 4 y 1, 5. Va a ser x a la quinta. Entonces, 1/5 de x a la cuarta por menos una x es igual a menos 1/5 de x a la quinta. ¿Sí? Eso vamos a obtener con la primera distributiva. Ahora vamos con el segundo término, que es menos 4x. Ahí también tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Hacemos menos 4x por 5x al cuadrado. Y luego el menos 4x también lo voy a multiplicar por menos x. Comencemos con la primera distributiva. Entonces, menos 4x con 5x al cuadrado. Menos 4 por 5, menos por más menos, menos 20. X a la 1 por x al cuadrado, 1 más 2, 3. Entonces, menos 4x por 5x al cuadrado, menos 20x al cubo. Después, ya hicimos la primera distributiva con el primer término, nos falta con el segundo. Menos 4x por menos x. Menos por menos más. 4 por 1, 4. X a la 1 por x a la 1 me va a quedar x al cuadrado. Entonces, menos 4x por menos una x más 4x al cuadrado. Y esos términos van a ser los que obtuvimos con la segunda propiedad distributiva. ¿Sí? Con la distribución acá. Nos faltaría hacer con el último término, que es 3, propiedad distributiva también. Entonces vamos a hacer 3 con 5x al cuadrado y 3 con menos x. 3 no tiene x, ¿sí? 5x tiene x al cuadrado. Entonces, si este es un término independiente que no tiene x, se van a mantener las x al cuadrado del otro término. Y solamente vamos a multiplicar 3 por 5, 15. Más por más, más. Más 15, ¿qué? 15x al cuadrado. Eso lo arrastramos. Después, más 3 por menos x, lo mismo. Más por menos, menos. Menos 3, ¿qué? Menos 3x. Y ahí finalizamos de hacer nuestra propiedad distributiva. Fíjense ahora. Nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Qué procedemos a hacer? Lo mismo que hicimos en la suma y resta de polinomios. Vamos a reducirlo, vamos a agrupar los términos semejantes. ¿Sí? Entonces, tengo una x a la sexta. ¿Hay algún otro que sea una x a la sexta? No, entonces ese baja directamente. Después tenemos x a la quinta, no hay otro, menos 1/5 de x a la quinta. Luego x al cubo, ¿hay algún otro x al cubo? No, menos 20x al cubo. Y acá tenemos 4x al cuadrado. ¿Hay algún otro x al cuadrado? Sí, justo el que está al lado. Entonces tenemos 4 más 15, 19. ¿19 qué? 19x al cuadrado, que es lo que estoy sumando. Y por último tenemos menos 3x. Entonces esto que está acá es el polinomio resultante de hacer la multiplicación entre los dos polinomios anteriores. ¿Sí? Va a ser un polinomio que va a estar reducido y que está constituido por, en este caso, 5 términos. Entonces es un quintinomio de grado 5, coeficiente principal menos 1/5 y término independiente, como no tiene, va a valer 0. ¿Sí? Entonces por eso tiene esto un orden. Primero aprendemos a sumar y a restar para después poder aprender a multiplicar. ¿Sí? Y ahí está la multiplicación de polinomios. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Fijémonos acá. Si tenemos algo de este estilo, donde si acá no hay nada, que se supone que hay multiplicaciones. En vez de hacer una sola multiplicación, tenemos que hacer dos. Entonces, ¿cómo procedemos? Hay dos opciones. ¿Sí? Siempre se van a hacer las multiplicaciones de a pares. ¿Qué quiere decir? Puedo obviar este o dejarlo ahí como en reserva para utilizarlo más adelante y hacer la multiplicación de este monomio con ese binomio. Hacemos x a la quinta por 1/2 y x a la quinta por menos x al cuadrado. U otra opción es al revés, dejar este ahí en reserva y hacer acá la multiplicación con la propiedad distributiva.
Y el resultado que obtengo de esto lo voy a multiplicar, lo bajo directamente, lo voy a multiplicar después con x a la quinta. ¿Sí? Entonces, empecemos. Yo voy a elegir de multiplicar los dos polinomios que están entre paréntesis entre sí. Entonces lo bajo ahí directamente. Cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan, se supone que llegamos, en realidad tenemos que llegar al mismo resultado. Bien, vamos a proceder a hacer acá la multiplicación del polinomio 1 medio menos x al cuadrado por 1 medio menos x al cuadrado. Hacemos acá propiedad distributiva. Primero con 1 medio y luego con el menos x al cuadrado. Comenzamos. Entonces, acá usamos paréntesis, ¿no? 1 medio por 1 medio me está dando 1 cuarto. 1 por 1, 2 por 2. ¿Sí? La multiplicación entre fracciones es directa. Después me tengo que hacer 1 medio, ya hice por 1 medio, ahora tengo que hacer 1 medio por menos x al cuadrado. 1 medio por menos x al cuadrado. No tiene x, entonces se van a mantener estas x al cuadrado. Más, por menos, menos. Acá si no hay nada hay un 1, ¿sí? 1 medio por menos 1, menos 1 medio de ¿qué? De x al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a hacer con el menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado por 1 medio, menos por más, menos. 1 por 1 medio, 1 medio. Menos 1 por 1 medio, entonces menos 1 medio de x al cuadrado. Ahora lo vamos a hacer con el término que me falta. Menos por menos, más. X al cuadrado por x al cuadrado. 2 más 2, 4. X a la cuarta. ¿Sí? Este es el resultado de hacer esta multiplicación. Nos fijamos acá si tenemos términos semejantes para reducir la expresión. X a la quinta la bajamos tal cual está. Tengo acá un término independiente, no hay ninguno más independiente, entonces baja como está. Acá tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Menos 1 medio, menos 1 medio. Como tiene el mismo denominador, directamente arriba resto, me va a quedar menos 2 sobre 2. O sea que esto va a ser menos 1. Menos una x al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, porque tengo un menos 1 medio, menos 1 medio. Esto iba a ser igual a menos 2 sobre 2. Simplifico y me queda menos 1. Como estamos sumando y restando x al cuadrado, ven acá se mezcla lo que es suma y resta con las multiplicaciones. Bien. Estos dos los junté. Este es x a la cuarta, no tiene ningún otro semejante. Baja tal cual está. Entonces ahora sí, ya cuando resolví esta multiplicación, vamos a hacer la segunda multiplicación con este término que es x a la quinta. Como es un solo término, si lo clasificamos como se va a llamar monomio. Entonces acá nos queda la propiedad distributiva, ser x a la quinta por 1 cuarto, x a la quinta por menos una x al cuadrado y x a la quinta por más 4x a la cuarta. Acá si no hay nada hay un 1. 1 por 1 cuarto de x a la quinta, porque no tiene x. Una x a la quinta por menos una x al cuadrado, más por menos, menos, 1 por 1, 1, una x a la quinta por x al cuadrado, 5 más 2, 7, x a la séptima. 1 quinto de x por x a la cuarta. 1 por 1, 1, más por más, más una x, 5 y 4, 9. X a la 9. Entonces, una x a la quinta por 1 cuarto de x a la quinta. Una x a la quinta por menos una x al cuadrado, menos una x a la séptima. X a la quinta por x a la cuarta, x a la 9. ¿Sí? No se tiene que reducir porque todos los términos entre sí tienen distintas potencias. Obtenemos lo que es un trinomio de grado 9, coeficiente principal 1 y término independiente 0.